Mi teléfono vibra exactamente 147 veces al día. Lo sé porque lo conté. Una vez. Durante una junta particularmente aburrida con inversionistas japoneses que insistían en hablar de sinergia operativa, cuando lo que realmente querían era mi firma en un cheque de 9 cifras. Presidentes. CEOs. Jeques árabes a las 3 de la madrugada. El secretario de Hacienda de 2 países diferentes. Todos tienen mi número directo. Todos asumen que contestaré. Y casi siempre lo hago. Porque en mi mundo, no contestar una llamada es un lenguaje. Significa desprecio. Significa poder. Significa, tienes que esperar porque yo lo decido. Pero hay un número que nunca contesté. Durante 10 años. 520 veces. Todos los domingos. 8 de la mañana. Exacto. El nombre en la pantalla siempre el mismo, Sofía Móvil. Mi hija. Y cada vez que su nombre aparecía, yo sentía algo extraño en el pecho. Como cuando estás en un elevador y baja demasiado rápido. Esa sensación de caída. De vértigo interno. Pero nunca contesté. Ni una sola vez. Hasta que las llamadas pararon. Déjame explicarte cómo es ver tu teléfono iluminarse con el nombre de alguien que destruiste. Porque eso es lo que hice. No con violencia. No con gritos. Esas cosas son para gente sin control. Yo la destruí con ausencia. Con elecciones frías. Con un o yo, o esto, que pronuncié sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Sofía tenía 18 años cuando me dijo que no volvería a la universidad si yo no cancelaba la fusión con Mercantil del Pacífico. Decía que esa empresa explotaba comunidades indígenas. Que compraba tierras con amenazas. Que yo estaba financiando violencia sistémica con mi capital. Usaba esas palabras. Violencia sistémica. Como si el dinero tuviera moral. Yo acababa de cerrar la operación más grande de mi vida. 400 millones de dólares. 3 años de negociación. Equipos legales en 5 países. Todo para consolidar el corredor logístico más eficiente de Latinoamérica. Y mi hija, en la mesa del comedor de mi casa en Bosques de las Lomas, con sus jeans rotos y su playera de Greenpeace, me miraba como si yo fuera un monstruo. Elige, papá. Tu empresa o tu familia. Recuerdo el olor del café que se enfriaba entre nosotros. Recuerdo el temblor casi imperceptible en su barbilla. El esfuerzo que hacía para no llorar. Recuerdo que pensé, está haciendo teatro. Quiere manipularme. Y dije, con la voz más tranquila que he usado en mi vida. Sofía. Tengo 800 empleados que dependen de esa fusión. Familias. Niños. Gente real. No puedes pedirme que sacrifique eso por tus ideales adolescentes. Ella se levantó. Lentamente. Como si cada movimiento le costara algo. No es lo que te pido que sacrifiques, papá. Es lo que ya sacrificaste hace años. Yo solo estoy nombrándolo. Tomó su mochila. Caminó hacia la puerta. Y antes de salir, me dijo. Algún día vas a querer llamarme. Y no voy a estar. Cerró la puerta sin golpearla. Ese fue su último acto de amor, no darme el drama que yo esperaba para justificar mi decisión. Los primeros meses fueron fáciles. Tenía razón. La fusión generó empleos. Abrimos 3 centros de distribución. Los números cerraban. Los accionistas felices. Forbes me puso en una lista de innovadores del año en logística sostenible. Sostenible. Qué palabra tan conveniente. Sofía no volvió a casa. Se mudó con una amiga. Dejó la universidad que yo pagaba. Empezó a trabajar en una escuela pública en Ecatepec. Maestra de primaria.
Ganaba en un mes lo que yo gastaba en vino en una cena. Yo lo supe porque aún pagaba su seguro médico. Porque aún recibía notificaciones de su tarjeta de crédito, aunque ya no la usaba. Porque uno no deja de ser padre aunque elija no actuar como uno. Las llamadas empezaron 6 meses después de que se fue. El primer domingo, casi contesté. Mi dedo estaba sobre la pantalla. Pero entonces pensé, si contesto ahora, estoy validando su berrinche. Estoy diciendo que tenía razón. Y no contesté. El segundo domingo, me dije, ya pasó una semana. Si realmente quisiera hablar conmigo, habría insistido. El tercer domingo, ya era un patrón. Y el cuarto, ya era una identidad. Soy el tipo de hombre que no contesta llamadas de su hija. Esa frase nunca la dije en voz alta. Pero la llevaba en el cuerpo. En la forma en que miraba el teléfono. En la pequeña descarga de adrenalina cada vez que vibraba a las 8 de la mañana. Porque parte de mí esperaba esa llamada. La necesitaba. No para contestar. Sino para saber que ella seguía intentando. Que todavía importaba. Que todavía era su padre en algún rincón de su cabeza. ¿Sabes lo que nadie te dice sobre el orgullo? Que no es una armadura. Es una adicción. Cada vez que no contestaba, sentía un subidón. Pequeño. Casi imperceptible. Como cuando cierras un negocio difícil. Como cuando alguien poderoso te pide algo y tú dices que no. Es poder. Es control. Es la ilusión de que tú decides cuándo y cómo se reparan las cosas. Pero después del subidón viene otra cosa. Un vacío. Una pregunta que se hace más fuerte con los años. ¿Qué pasa si un día deja de llamar? Y cada domingo, cuando veía su nombre en la pantalla y dejaba que sonara hasta el buzón, yo me decía. Todavía no. Todavía no ha pasado suficiente tiempo. ¿Tiempo para qué? Nunca lo supe. Tal vez tiempo para que ella se disculpara. Tal vez tiempo para que yo admitiera que no iba a disculparme. Tal vez solo tiempo para que el silencio se volviera normal. Para que la ausencia dejara de doler y se convirtiera en arquitectura. En la forma en que estaba construida mi vida. Año 3. Año 5. Año 8. Seguía llamando. Todos los domingos. 8 en punto. Ni un minuto antes. Ni uno después. Una vez, en una conferencia en Singapur, cambié de zona horaria. Eran las 11 de la noche del sábado para mí cuando mi teléfono vibró. Ella había calculado la diferencia horaria. Había ajustado su llamada. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de mi habitación de hotel. El nombre iluminado. 6 timbres. Silencio. Y me di cuenta de algo horrible. Ella sabía que no iba a contestar. Pero seguía llamando. ¿Por qué alguien hace eso? ¿Por qué insistes cuando sabes que la respuesta es silencio? No lo entendí entonces. Ahora sí. El domingo pasado, me desperté a las 7:30. Como siempre. Porque aunque nunca lo admití, mi cuerpo estaba programado para esa llamada. Tomé café. Revisé correos. Esperé. 8 en punto. Silencio. 8:05. Nada. 8:15. Revisé mi teléfono. Señal perfecta. Sin problemas. 8:30. Algo en mi estómago se contrajo. Marqué su número por primera vez en 10 años. Buzón de voz. Su voz, más madura que como la recordaba. Hola. No puedo contestar. Si es urgente, manda mensaje. Colgué. Volví a marcar. Buzón. 11 veces intenté. Y entonces me di cuenta de lo que estaba sintiendo.
Pánico. Mezclado con alivio. Porque parte de mí pensó, finalmente se rindió. Finalmente entendió. Y otra parte, más profunda, más antigua, gritaba. ¿Y si algo pasó? El lunes a las 9 de la mañana, mi abogado me llamó. Voz seria. Demasiado seria. Señor Mendoza. Necesito informarle algo. Su hija tuvo un accidente automovilístico el sábado en la noche. Está en el hospital español. Estado crítico. El mundo se detuvo. No de forma dramática. No como en las películas. Se detuvo como cuando ves un número en un reporte financiero que no puede ser correcto. Como cuando sabes que algo cambió y no puedes deshacerlo. ¿Por qué me llamas tú y no el hospital? Silencio incómodo. Porque el hospital intentó contactarlo. 37 veces entre el sábado en la noche y el domingo en la mañana. Usted no contestó. Mi teléfono. Lo revisé. Llamadas perdidas. Número desconocido. Yo nunca contestaba números desconocidos. Finalmente lograron ubicarme a mí como abogado de la familia. En su cartera, su hija tenía una tarjeta con mi contacto. Y una nota. ¿Qué nota? Respiración pesada del otro lado. La nota dice, en caso de emergencia, contactar a Rodrigo Salazar, abogado. Papá no va a contestar de todos modos. Conduje al hospital en silencio. No recuerdo el trayecto. Recuerdo que en algún momento me di cuenta de que estaba llorando y no sabía desde cuándo. Coma inducido. Trauma craneoencefálico. Fractura de pelvis. Hemorragia interna controlada. Palabras técnicas que significaban, tu hija casi muere y tú no sabías. La enfermera me llevó a su habitación. Y ahí estaba. 32 años. Tubos. Máquinas. Moretones que se extendían por su brazo izquierdo como un mapa de mi negligencia. Me senté junto a la cama. Tomé su mano. Era más pequeña de lo que recordaba. O tal vez mis manos habían crecido de tanto apretar puños. ¿Es usted familia?, preguntó una enfermera diferente. Soy su padre. Me miró con algo que no pude descifrar. ¿Compasión? ¿Juicio? Ella habla de usted. En sueños. Dice cosas. ¿Qué dice? La enfermera dudó. Luego. Dice, papá, contesta. Por favor. Me quedé 3 días sin moverme de esa silla. Comía lo que me traían. Dormía en inclinaciones incómodas. Ejecutivos llamaban. Los ignoraba. Por primera vez en 30 años, no contesté llamadas de trabajo. Solo había un número que quería que sonara. Y estaba en coma. El cuarto día, la enfermera del primer turno me trajo algo. Encontramos esto en sus pertenencias. Tal vez quiera leerlo. Un diario. Piel gastada. Páginas dobladas. Letra de Sofía. Dudé. Esto era privado. Esto era. Lo abrí. Domingo 14 de marzo, 2015. Llamé a papá hoy. No contestó. Pero sabía que no lo haría. Creo que llamo más por mí que por él. Para recordarme que tuve un padre. Que en algún momento me quiso. Domingo 3 de julio, 2016. Un año de llamadas. 52 veces. 0 respuestas. A veces me pregunto si cambió su número y nadie me dijo. Pero sé que no. Porque cuando marco, suena. Y luego va a buzón. Eso significa que ve mi nombre. Y elige el silencio. Domingo 22 de diciembre, 2017. Hoy es Navidad en 2 días. Llamé temprano.
Pensé que tal vez en fiestas, pero no. David me preguntó por qué sigo intentando. Le dije, porque si dejo de llamar, significa que me rendí. ¿Y si me rindo con mi papá, de qué más me voy a rendir en la vida? Domingo 8 de septiembre, 2019. 5 años hoy. 260 llamadas. Empecé a depositar dinero en una cuenta de ahorros a nombre de papá. 50 pesos cada domingo después de llamar. Es lo que gano en un día de trabajo. Si muere antes que yo, quiero pagar su funeral. Porque sé que cuando eso pase, no voy a poder ir. Y quiero que al menos mi dinero esté ahí. Como prueba de que existí en su vida. Cerré el diario. Me puse de pie. Caminé al baño de la habitación. Y vomité. No de enfermedad. De vergüenza. De asco. De entender, finalmente, lo que había hecho. Ella no llamaba esperando respuesta. Llamaba para no desaparecer. Llamaba para decir, todavía estoy aquí. Todavía eres mi padre. Aunque tú no actúes como tal. Y yo confundí su persistencia con debilidad. Confundí su amor con manipulación. Confundí su necesidad con exigencia. Porque en mi mundo, la gente que llama mucho quiere algo. Quiere dinero. Conexiones. Acceso. Pero Sofía no quería nada. Excepto escuchar mi voz. Y yo le negué eso. Durante 10 años. 520 veces. Contraté un investigador privado. No para espiar. Para entender. Quería saber quién era mi hija cuando yo no estaba mirando. El reporte llegó en 4 días. Sofía Mendoza Ruiz. 32 años. Maestra de 5º grado en Escuela Primaria Federal, Benito Juárez, Ecatepec. Salario, 8,400 pesos mensuales. Casada con David Hernández, ingeniero civil. Un hijo, Mateo Hernández Mendoza, 4 años. Propiedades, ninguna. Rentan un departamento de 2 recámaras en Aragón. Deudas, 47,000 pesos en préstamo estudiantil. Ella terminó la carrera con becas y trabajo, después de dejar la que yo pagaba. Ahorros, 26,000 pesos en cuenta a nombre de Antonio Mendoza, funeral. Actividades, voluntaria en comedor comunitario los sábados. Clases de lectura gratuitas para adultos los jueves. Un hijo. Yo tenía un nieto. De 4 años. Y no lo sabía. Cuando Sofía despertó, 6 semanas después del accidente, lo primero que hizo fue mirarme. Sus ojos tardaron en enfocar. Confundidos. Drogados por medicamentos. Y luego, claridad. ¿Contestaste? Esas fueron sus primeras palabras. No, ¿dónde estoy? No, ¿qué pasó? ¿Contestaste? Me derrumbé. Ahí mismo. Junto a su cama. Tomando su mano. Sí, mija. Contesté. Perdóname. Por favor, perdóname. Ella cerró los ojos. Una lágrima bajó por su mejilla. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 520 veces? No tenía respuesta. O sí la tenía, pero era horrible. Porque necesitaba que dejaras de llamar para entender lo que había perdido. La recuperación fue lenta. 3 meses de terapia física. 2 cirugías más. Dolor crónico en la cadera que probablemente la acompañaría toda su vida. Yo no me moví de su lado. Cancelé juntas. Vendí 2 propiedades para liquidez inmediata. Contraté a los mejores especialistas. Y lentamente, entre consultas médicas y silencios incómodos, empezamos a hablar. Pequeñas cosas primero. El clima. La comida del hospital. Los doctores. Luego,
cosas más profundas. ¿Por qué te casaste sin decirme? Sofía miró por la ventana. Porque no quería que mi boda fuera un campo de batalla. No quería que tu ausencia arruinara el día más feliz de mi vida. Así que te ausenté yo primero. ¿Y Mateo? Sonrió. Dolorosa. Hermosa. Mateo es lo mejor que me pasó. Y lo peor fue que cuando nació, lo primero que pensé fue, ojalá mi papá estuviera aquí. Y luego me enojé conmigo misma por seguir necesitándote. Conocí a mi nieto una tarde de mayo. David lo trajo al hospital. Un niño pequeño, delgado, con los ojos de Sofía. Se escondió detrás de las piernas de su padre cuando me vio. Mateo, dijo Sofía suavemente, él es tu abuelo. El niño me miró con curiosidad. ¿Por qué nunca viniste? 4 años. Y ya sabía hacer la pregunta que yo no podía responder. Me arrodillé. Para estar a su altura. Porque cometí un error muy grande. Y ahora estoy tratando de arreglarlo. ¿Los adultos cometen errores? Los peores. Mateo procesó esto. Luego. Mami llora los domingos. Después de hablar por teléfono. Mi corazón se rompió otra vez. Porque él no sabía que ella no hablaba. Que solo escuchaba el buzón de voz. Y aún así, eso la hacía llorar. Vendí mi empresa 8 meses después. No toda. El 67%. Lo suficiente para tener tiempo. Los accionistas pensaron que estaba loco. Forbes publicó, magnate mexicano se retira en su prime. Pero no me importó. Porque entendí algo que me tomó 62 años aprender. No estaba construyendo un imperio. Estaba construyendo una excusa para no estar presente. Cada negocio. Cada fusión. Cada junta a las 6 de la mañana. Era evidencia de que yo era importante. De que no tenía tiempo para cosas pequeñas, como llamadas de domingos. Pero las cosas pequeñas son las únicas que quedan cuando todo lo demás se derrumba. Ahora tengo una nueva tradición. Todos los domingos. 8 de la mañana. Desayuno con Sofía, David y Mateo. Yo llego primero. Siempre. Pongo la mesa. Hago café. Jugo de naranja para Mateo. Y cuando Sofía llega, nos abrazamos. Cada vez, ella dice. Contestaste. Y yo digo. Siempre voy a contestar. No hablo de esto con nadie. No hay redención pública en esto. No hay artículo de revista que diga, empresario reconecta con hija. Porque esto no es una historia de éxito. Es una historia de fracaso. De un hombre que tenía todo el dinero del mundo y no pudo comprar la única llamada que importaba. Pero hay algo que aprendí. Algo que nadie te dice cuando estás construyendo imperios y cerrando negocios. El poder no está en decidir a quien ignoras. El poder está en decidir a quien escuchas. Y durante 10 años, yo elegí escuchar a todos. Excepto a la única persona que me llamaba sin querer nada a cambio. Hace 3 semanas, Sofía me dio acceso a sus registros telefónicos. Todas las llamadas. Documentadas. 520 domingos. 6 timbres cada una. Exacto. Nunca menos. Nunca más. Como si ella hubiera decidido, le doy 6 oportunidades. Y luego lo dejo en paz una semana más. Pero lo que me quebró fue otra cosa. Había una segunda línea de registro. Llamadas que ella hizo pero que no aparecían en mi teléfono. Marqué al proveedor. Pedí explicación. Me dijeron. Esas llamadas fueron bloqueadas automáticamente por una configuración en su cuenta. Usted tiene un filtro que bloquea llamadas repetidas del mismo número si ocurren más de 3 veces por mes sin ser contestadas.
Yo había configurado eso años atrás. Para evitar vendedores, cobradores, gente insistente. Y sin darme cuenta, bloqueé a mi hija. Ella llamaba. Y ni siquiera llegaba a mi pantalla. Y aún así, seguía intentando. Ayer fue domingo. 8 de la mañana. Estábamos desayunando. Mateo dibujaba. Sofía leía el periódico. David preparaba más café. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Todos me miraron. Porque saben mi regla, domingos, no se contesta nada que no sea familia. Pero contesté. Bueno. Era un vendedor. Seguros médicos. Corté la llamada. Sofía sonrió. Contestaste una llamada de domingo. Sí. Pero era la equivocada. Se rió. Y luego dijo algo que me hizo llorar ahí mismo, frente a mi nieto y mi yerno. Papá. Ya no tienes que contestar todas. Solo las mías. Si estás leyendo esto, tal vez tienes a alguien que te llama. Y tú no contestas. Por orgullo. Por enojo. Por principio. Y te dices, cuando sea el momento correcto, hablaré. Déjame decirte algo. El momento correcto no existe. Existe el momento en que contestas. O el momento en que las llamadas paran. Y cuando paran, casi siempre es demasiado tarde. Yo tuve suerte. Mi hija sobrevivió. Pero 520 domingos no regresan. 520 oportunidades de escuchar su voz. De decir, te quiero. De preguntar cómo estaba. Esos domingos están muertos. Y ningún dinero del mundo los resucita. Anoche, antes de dormir, revisé mi teléfono. Vi el historial de llamadas. 10 años de domingos en blanco. Y luego, los últimos 8 meses. Sofía móvil, cada semana. Pero ahora, con una diferencia. Duración, 43 minutos y 12 segundos. 38 minutos y 54 segundos, 1 hora 2 minutos y 37 segundos. Contestadas. Todas. Y me di cuenta de algo. Yo pensaba que el silencio era poder. Pero el silencio solo es ruido que te mata por dentro. El verdadero poder es contestar. Es decir, estoy aquí. Te escucho. Aunque duela. Aunque estés enojado. Aunque el orgullo grite que no lo hagas. Porque al final, todos vamos a morir. Y nadie va a recordarte por las llamadas que ignoraste. Te van a recordar por las veces que contestaste. O por las veces que no lo hiciste. Y tu hija, si la tienes, va a llorar los domingos. No porque tú hayas muerto. Sino porque moriste todos los domingos que no contestaste. La última entrada del diario de Sofía, escrita 2 días antes del accidente, dice. Domingo 520. 10 años exactos. Llamé a papá. No contestó. Pero esta vez, no lloré. Porque entendí algo, yo no llamo para que él conteste. Llamo para que cuando yo muera, él sepa que nunca me rendí. Que lo amé incluso cuando él eligió no amarme de regreso. Y eso, nadie me lo puede quitar. Ahora esa página está enmarcada en mi oficina. Al lado de mi teléfono. Para recordarme todos los días. Contesta. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que las llamadas se detengan. Antes de que el silencio sea lo único que quede.